It Follows. Conocida en México como Está detrás de ti, It Follows, segunda película de David Robert Mitchell, es revolucionaria en más de un sentido. En primer lugar, recoge casi todos los estereotipos del slasher americano, de ese terror más visceral e inmediato, solamente para derrumbarlos uno a uno, paso a paso, como la amenaza que se cierne sobre la confundida protagonista de esta historia. En segundo, rescata elementos que en la vorágine capitalista el cine de terror había olvidado y hasta despreciado. El lenguaje de los sueños, la paciencia en sus tomas, los matices de sus personajes. Colocada ahora en el nicho del terror de alto nivel, It Follows sigue erizando la piel de quien la ve por primera vez e invadiendo los sueños de quienes la revisamos cada tanto. Por eso merece que se vuelva a hablar de ella con todo un experto. Por eso es que a este podcast invitamos al director Emilio Portes, responsable de delicias como Belzebut, Pastorela y Conozca la cabeza de Juan Pérez, para entrar hasta las costillas de esta joya del terror contemporáneo, It Follows. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Muy bien, pues estamos ya con don Emilio Portes. Emilio, no sabes de verdad lo que te agradezco, que te hayas encontrado el tiempo y que estés dispuesto a platicar nuevamente con la gente de Cine Garage. Yo creo que uno de los directores, autores, lo voy a poner así más... ¡Qué ole! Ándele, le arda a quien le arda, don Emilio. Le arda a quien le arda. Pues a mí tu filmografía se me hace súper particular, súper interesante, muy valiosa, ¿no? Venir de la cabeza de Juan Pérez, Pastorela, que se está convirtiendo, si no es que ya lo es, en una película que se va a revisar todos los años, justo por estas épocas. El vilipendiado Crimen del Cácaro Gumaro, que yo aplaudí a rabiar y con la que tuve enfrentamientos duros con mucha gente, y luego la muy, muy aplaudida Belzebut, que ha sido una de las películas de horror más celebradas también en el último año. Te lo agradezco enormemente, Emilio. Bienvenido nuevamente a los micrófonos de Cine Garage. Ahora para hablar de una película que no es tuya. No, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que para cotorrear de películas nunca estamos sin tiempo. Y pues gracias por todo lo que mencionas. O sea, no te la esperabas, y no es porque estés aquí, pero sí, creo que, yo me acuerdo desde que don Joaquín Rodríguez andaba en esta dimensión. Teníamos rounds de arriba abajo con la gente que nos decía, es que, ¿por qué les gusta la cabeza de Juan Pérez? Y nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no? O sea, ve nomás lo que están haciendo. Sí, pues es una peli muy, muy marihuana, ¿no? Igual que El Cácaro, o sea, al final de las 4 películas, que es la menos popular, luego, por ejemplo, en Monterrey o aquí, de repente dicen, oye, a mí esa película me encanta. Y digo, a mí no tanto, pero sí hay partes que me gustan mucho. Porque sí, al final es cagada, creo que la bronca es que es muy referencial y muy desmadrosa, ¿no? Entonces no es para todos, ¿no? No es para todos, pero a mí me divierte mucho. Y repito, Belzebut se convirtió en una película muy aplaudida en el último año. ¿Qué tan lejos viajó Belzebut en cuestión de números, países que la han visto? Como ¿cuánto tienes medido de ella? Pues bastante, porque, o sea, aquí le fue moderadamente bien en los cines, o sea, y luego agarró como una ondita muy padre, como en el circuito cultural, se roló por todo cine. Creo que el único cine donde no entró fue en la Cineteca, porque algo tienen ahí contra el terror mexicano. Tienen un filtro contra el género mexicano. De terror, sí. Y después de eso entró una plataforma muy loca que se llama Shudder, que es como una especie de Netflix, pero solo de terror, muy exclusiva. Y ahí entre los ingleses, americanos, australianos, se han dado vuelo y hacen podcast y hacen o sea, tiene como 10 podcasts la película en la que la destrozan, la aman, se la cotorrean, pero muy apasionadamente, y les gusta mucho. Y me impresiona que, por ejemplo, el espectador anglosajón no deja recurrentemente de tuitear sobre la película, cosa que les agradezco mucho. O sea, es una peli que es raro. Digo, ahora las películas viajan más rápido. Pastorela, como dices, se ha vuelto una especie de clásico de temporada aquí en México. Aquí en México. Pero Belzebut como que ha tenido su vida propia en redes, sobre todo
fuera de México. Digo, aquí se consigue también fácil y la gente la sigue como recordando. Ahorita ha estado en un par de autocinemas, en proyecciones al aire libre, y me da gusto porque a pesar de la situación, pues la volvieron a desempolvar en su segundo año. Entonces, Ahora sí que resucitó. creo que ahí va siguiendo el pequeño camino de Pastorela, ¿no? Creo que es algo que uno va aprendiendo de las películas, ¿no? Unas que tienen más vida que otras Ujú. que quedan de culto porque son inconseguibles, como la cabeza de Juan Pérez. Pero bueno, eso le pasa a la mayoría de nuestros cine. Y por ahí la gente se irá dando cuenta, pues que eres alguien que por lo menos está metido en el mundo del cine de terror y en el mundo del cine de horror, ¿no? O sea, sí es un género que revisas, que te gusta, en el que estás constantemente adentro, ¿no? Sí, siempre me gustó, me encanta el de terror. De hecho, todas las películas, hasta el Cácaro Gomaro tiene su escena zombie Sí. de zumbantes, que son mutantes y zombies. Pero las demás todas tienen una carga fuerte de terror. Claro, las dos primeras, Pastorela y La Cabeza, son muy de guasa, pues, ¿no? Y Belcebú es todo lo contrario, ¿no? Yo digo que es el Claro. hermano ojete de Pastorela. Es el hermano que encerraron en el sótano. Sí, y de repente, pues nada, luego doy cursitos de terror. De hecho, voy a dar uno entre el 17 y el 20 de noviembre con los amigos Perfecto. de Gangster Films. Ajá. Y pues para cualquier loco que quiera meterse ahí a desentrañar cómo se hacen los guiones de terror y hacer uno propio o revisar uno propio, pues bienvenidos. Ahí está la convocatoria. Entonces eso, y la otra es que también tengo muchos amigos, éramos como los de closet de la escuela, que eran los que nos gustaba no nos gustaba tanto el cine europeo. Y de repente pues nos gustaban las películas de John Woo y las de Carpenter y las de Spielberg, o sea, nombres prohibidos en las escuelas de cine. Y En las escuelas de cine no les gusta que se digan esos nombres. esos nombres no tan a lo mucho Hitchcock, ¿no? Ya como en un recreo, ¿no? Exacto, güey, exacto. Y porque un día y porque Truffaut le hizo un libro, güey, ¿no? Si no, no. Si no, no. Y ahora que mencionas a Carpenter, y que este podcast en particular está dedicado a It Follows, creo que justo por ahí podríamos empezar a platicar de la película. Sí. No fui el único, y luego revisando críticas, leyendo otras, hablando con colegas. Leonardo García Sau, que fue el que me dijo, tienes que ver It Follows, a ti que te gusta John Carpenter, tienes que ver It Follows. Creo que desde el plano inicial de la película nos damos cuenta, sí, totalmente, que David Robert Mitchell, que es el director de It Follows, es un gran admirador de cómo sí de John Carpenter, pero no lo está imitando. Es un gran admirador y estudioso de cómo John Carpenter arma y dialoga con la gente a través de la cámara en sus películas. ¿Estoy exagerando, Emilio, o estamos de acuerdo? No, para la gente que vuelva a ver Halloween, que de repente pasa muchas cosas con el cine de terror, y una de las cosas que ha dado mala fama al cine de terror, creo que fue Viernes 13, y cualquier secuela pasando de cualquier franquicia pasando de la 3, le dan como mala fama al género, y entonces la gente habla como de Halloween pues, con desprecio, pero cuando ves la primer Halloween, es una película de una elegancia y de una precisión tipo así como Cuarón movía la cámara en Roma, así de milímetros, y tiene que acabar centrado aquí y así, ¿sabes? Que creo que lo que hace este hombre en It Follows es parte del homenaje. Es decir, si uno vaya, aunque no quiero que se vuelva un podcast de Carpenter, pero es muy Pero cierto. no tenemos que tocar a John Carpenter. Bueno, pues de una vez, pero el tema es que si de repente revisas particularmente The Thing, pero más aún Halloween, que no es su primera película, pero aunque pareciera que es su primera película, hoy podría ser película de festival y considerada como de cine contemplativo o elevated genre o art house, porque tiene un manejo de los encuadres, de los espacios, de los planos secuencias y de los planos muy, muy abiertos, que creo que es lo que retoma este chavo. Y este chavo, bueno, ni tan chavo pues, pero
pero es un cineasta que tiene una filmografía muy corta. Pero Muy corta. esta película es un bombazo, ¿sabes? O sea, es como el equivalente a un poco a lo que hizo The Shining en su momento, que es decir, ok, vamos a hacer el terror traicionando todos los códigos, todos los cánones ¿cómo se llama?, del terror, ¿no? Pero que están incluidos dentro de la película. Y es decir, creo que aquí lo que hace Mitchell es que toma a los mismos estereotipos que tomaría un slasher gringo, pero no son tan guapos, ni son tan pendejos, ni son ¿se puede decir groserías en este podcast? Se pueden decir todas las que quieras. No son tan estereotipados, sino de repente deja a los personajes ser, que es una de repente de las cosas interesantes del cine de autor, que de repente no tiene que seguir los códigos del Save the Cat. Uh-huh. Ahora, digamos, el cine de autor se rige bajo los cines del cine de festival, pero un poco a lo que voy es que empieza a romper las reglas del cine de terror y los deja un poco ser. Y creo que una de las maravillas de toda la película es esa, que la película no la aprieta en estas estructuras de repente demasiado rígidas que han hecho en varias épocas del cine del terror, que se vuelva muy predecible, ¿no? Entonces, pues vamos, toma eso y creo que sí, o sea, tal cual. Creo que de muchas de las películas grandes de terror, yo diría que de Shining, Halloween y La Masacre en Texas, tienen un manejo del silencio, el espacio y el tiempo y el ritmo pausado, que después cumple su función en este armado de la ficción, que este hombre retoma, ¿sabes? Entonces, pero que en las otras películas, si bien lo retoman para ciertos momentos de la película, aquí yo creo que no se despega de esa línea y lo hace marca un estilo al que le va a ser fiel durante toda la película, ¿no? Y eso Claro. yo creo que es algo que además en ese año creo que puso muy de moda el término de art house o elevated genre y que se empezó a mercadear así, porque por ejemplo hay otra peli muy buena que se llama Babadook, que es mucho más clásica, que es mucho menos pacheca o contemplativa que It Follows, que fue una película que se fue directo a streaming, que me parece que no tuvo un release, o creo que no tuvo un release de teatro y si lo tuvo pequeño. La menospreciaron. Pero se ha vuelto se volvió un clásico de un año, en 2 años, o sea, está en todas las listas y en las listas de las 100 películas y de las que se han hecho y las que se van a hacer, está Babadook, ¿no? Y yo creo que Babadook, aunque es una película mucho más clásica, también tiene este rollo pachecón, contemplativo, pero sí es mucho más clásica en este sentido que que la mitología sí está explicada, sí está desarrollada, si hay más reglas, si hay un monstruo. Y aquí en It Follows, no, señor, ¿no? Cosa que me gusta. La primera vez que la vi, creo que me gustó, pero hasta cierto punto se me hizo medio mamón este rollo, ¿no? O sea, de repente sí dije, puta, es como las películas contemplativas del festival, pero no, pero al final me gustó. Fue una película, como esas películas que a lo mejor te pueden no gustar, pero se te quedan pegadas en la cabeza y dices, no, es que película tan pacheca. Y ayer o antier que la volví a ver, la disfruté enormemente. Me pasa como con los clásicos, que la recuerdas casi plano por plano, ¿no? O sea, que de verdad se te queda como grabada, o sea, que no es algo que no recordaras, ¿no? Claro. Y y sí, tenemos ahí un clásico, ¿no? Yo creo que indudablemente It Follows por muchas de estas cosas pero a lo que iba es que ese año particularmente fue un año que yo creo que de repente marcó estilo y que es un estilo que no se ha quitado del todo, afortunadamente, porque también refresca el género, ¿no? Y que eso permite películas como las de Eggers o como las de Aster, particularmente como las de Eggers, que después de hacer The Witch, que es muy parecida a It Follows en su... Se parecen mucho, sí. En este rollo de hacer un cine de terror, pero sin los scare jumps, y de repente clavarte más en sugestionar que en calarle las que en patas. Exponer, ¿no? O que en exponer, exactamente, de estar sobre analizar las mitologías,
que uno ya se sabe, ¿no? Por la literatura, por los cuentos, por la cultura. Y si no te la sabes, no importa tanto. En el caso de La Bruja, por ejemplo, ¿qué más puedes averiguar sobre las brujas o la idea de la bruja para poder entrar a la película y lo que te están vendiendo ahí? Y en el caso de It Follows, ¿qué más quieres que te expliquen que lo que tienen que solucionar este grupo de chavos para poder salir de ese enredo? Porque a final de cuentas, creo, parte del encanto de It Follows es que más allá de que la historia evolucione, no acaban de salir del todo del grave problema en el que están metidos, ¿no? No hay una solución real. Y que lo bonito es eso, que de repente en It Follows todavía más, que es más drástico, el no explicarte la mitología, te da más ansiedad y te dices, no mames, ¿cómo va a acabar esta película? O ¿qué van a hacer? ¿No? Claro, es una película eterna, ¿no? Y sin spoilerearla mucho, pues de repente no tiene solución y es aterradora. Eso es lo que lo vuelve aterradora, ¿no? O sea, no es como una película de vampiros de pum, ya la estaca, se hace cenizas. La estaca y el crucifijo y ya. Y a su casa, muchachos, ¿no? Aquí no, y eso es muy, muy, se agradece mucho, ¿no? Estos tiempos. Por ejemplo, ver este tipo de cine tan pacheco como Lighthouse, que de repente no es nada, ¿sabes? Es David Jones, es el diablo, es ellos mismos, es el mismo personaje hablando es un güey que se alucina a otro personaje, no importa, o sea, te metiste, es como Eraserhead, o sea, sí. lo importante es que después de que salgas de la sala del cine o que apagues tu televisión, no vuelvas a ser el mismo, o sea, que la película te inquiete como sea. ¿Sabes? Aunque no se explique, ¿no? Que creo que es ni un se grave entienda, error. ¿sabes? Ni se entienda, que creo que es el grave error del cine contemporáneo, del cine de terror, en especial contemporáneo, y de buena parte de un grupo de prensa internacional que insisten a través de películas como It Follows o como Babadook, y todavía vuelven al Resplandor, que creo que tampoco se explica del todo, que quieren racionalizar y explicar y decir, este es el esquema a través del cual vas a conocer por qué fulano hacía esto y cómo sutano contagió. Y esas explicaciones tan racionales le quitan lo que para mí el cine en general y en particular el cine de terror debe de tener, que es la experiencia, ¿no? Tener la experiencia de la película, entrar a ella o que te meta, depende qué tipo de película tengas, y simplemente vivirla en su duración sin tener que racionalizar todo. Creo que especialmente buena parte del cine industrial de terror de nuestros días, y estoy hablando a nivel global también, porque he visto películas de terror ya muy, muy comerciales, japonesas, chinas, que también están como, te voy a espantar y te voy a explicar por qué te espantaste. Y no, déjame, como decíamos hace rato, como sugiere la cámara, déjame experimentar la tensión o la incertidumbre o lo pacheco o lo que tú quieras dentro de la duración de tu película y luego ya se me quedará en la cabeza. Sí estamos cometiendo ese error, Emilio, de explicar cosas, en particular el arte, porque el cine es arte, explicar cosas que simplemente antes no se explicaban. Pues no siempre, ¿sabes? O sea, porque de repente puede haber, o sea, están los dos polos y los dos polos tienen sus extremistas, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que hacer un cine clásico como The Conjuring, ¿no? Que es clásica en todos los sentidos, está planteada, la mitología, o sea, y aún así te genera terror por lo tan bien hecha y clásica y escrita y expuesta, como dices, se vale, ¿no? Hay cosas intermedias, por ejemplo, en la nueva versión que yo disfruté mucho del Hombre Invisible. Pues sí, a mí me gustó mucho. Me encantó que se quedaron con la premisa de la invisibilidad y mandaron a la goma una cosa que se tardan en las otras películas como una hora en explicar, salvo la original, en la que sale Reigns, ¿cómo se llama? El de Casablanca, que la dirige. Es James Whale esa película, ¿no? Sí, creo que sí. Pero justo en la de James Whale, llega el hombre invisible, pues ya llegó invisible y a correr, muchachos, ¿no? Y acá, y en medio todas las películas, bueno, sobre todo las películas de los 60 hasta la de Carpenter, con Chevy Chase y Daryl Hanahan, o la que también es muy disfrutable, la de Kevin Bacon, es media hora para explicar por qué es invisible. Y acá te dicen, no, pues es un traje y ya, güey.
Sí, sí, Y el olvídate. pedo es que el que lo tiene está loco. Ni siquiera la invisibilidad, ¿cómo se llama? Lo volvió loco, sino No, no, ya estaba loco. es culero, güey, ¿no? Y es un golpeador de mujeres y es un ojete. Y en ese sentido se le saca mucho más jugo a la premisa y a los personajes, sobre todo al personaje de ella y al personaje del perro. Regresando a It Follows y a lo que decías, yo pienso que por un lado está este cine que es muy expositivo o tradicional o clásico, como le quisiéramos llamar, y por otro lado tenemos el cine de art house, como estas tres que mencionamos, y que después se han venido muchas o se ha intentado hacer una forma de hacer cine así, y no a cualquiera le queda una película contemplativa como Roma, ¿no? Claro. O sea, o no cualquiera es Antonioni, cabrón, ¿no? Y y yo creo que también eso de repente pasa con el cine de festivales y está pasando mucho con el cine de terror, que el art Este estuvo house, en festivales, ¿eh? sí, pero It después, Follows estuvo en festivales. no, y ganó todos, pero después se replicó como fórmula, pero no a todo el mundo le sale, eso es a lo que No. voy. Y de repente esta forma de mercadear el cine de terror como art house o elevated genre o cine de autor de terror o lo que tú quieras, también de repente como el cine de autor de los festivales importantes o más prestigiados, no importantes, todos son importantes, de repente se vuelve como las ropas del emperador, ¿no? Justo como la del hombre invisible. Es decir, si no le entiendes, cabrón, pues eres un pendejo, ¿no? Un poco como los cuadros que se pusieron de moda en los 90s, que tenías que cruzar los ojos para verlos en tercera Sí, dimensión. si no lo ves, es que estás mal. Estás mal, chavo, ¿no? Estás mal, chavo, ¿no? Y entonces hay mucho de eso, pero de repente hay gente como Eggers que de repente pues, dice, pues sí, lo voy a hacer así sin explicar tanto, ¿no? Y entre más linchana y más fumada que ve, yo creo que está bien porque de repente esa es la esencia del cine, de repente tratar de despegarse de la narrativa tradicional y moverse con sus propios códigos, que en el caso de It Follows es muy interesante porque, por ejemplo, agarra los estereotipos te digo, de los adolescentes y se da vuelo, pero sin llevarlos a lo mismo. O sea, el guapo no está tan guapo, la guapa no es tan guapa, la nerd no es tan nerd. No es tan nerd. ¿Cómo se llama? Y el chavito que lo tiene frenzoneado, no lo matan. Resulta ser una especie del héroe, ¿sabes? Hasta cierto punto de la película. Entonces, lo que está padre de Follows creo que es eso, que reacomoda todos esos elementos clásicos ya del cine, después de 30 años o 20 años del cine de terror, ochentero, y los reacomoda y los pone en otro plano, ¿sabes? Y tampoco se siente comprometido con hacer que esos códigos y esos personajes ya muy sobados del género del terror, funcionen como lo pediría un estudio, ¿no? Es momento de agradecer el apoyo de todos y de todas las Patreons de Cine Garage. Les recordamos que al suscribirse al perfil Patreon de Cine Garage no solamente se convierten en parte fundamental de este proyecto, en el corazón que hace que nuestras críticas se sigan difundiendo, que se sigan produciendo estos podcasts, sino que generan una conversación hacia adentro, hacia la comunidad que eventualmente saldrá y que se hará más grande. Queremos que así sea y justo por eso pedimos que se sumen, disfruten de los beneficios que tenemos y hagamos del cine el vehículo para conversar de miles de cosas más, como ya lo hacemos con todos y con todas las que son parte del perfil Patreon de Cine Garage. Hagamos que el cine sea nuestro motor. Éntrenle, apúntense y por ahora mil gracias a Andrea Covarrubias, Gina Cobos, Jonathan Barrera Flores, Dart Limubay, Mafer Mimiaga, Carmen Sánchez, Valeria Valladares, #Fílmica, Alex Otaola, Cristian Flores, Oxana Cortés, Alan Maciú, Daniela S. Becerril, A. Rosas, Arturo Aguilar Figueroa. Esa es solo una parte de la gran comunidad Cine Garage que está impulsando este proyecto, que está impulsando el amor por el cine. Gracias a ustedes, gracias a todos, gracias a todas. Ahora que la revisaba, entrando un poquito más a la forma de la película y habiendo ya mencionado al Resplandor, por ejemplo, o incluso a Halloween, creo que esas dos películas, la cámara nos jala hacia adentro,
nos llevan su propio horizonte, hacia la perspectiva, ¿no? Nos están metiendo todo el tiempo, que es un poco lo que hace Apocalipsis también, ¿no? Nos jala hacia el centro de la pantalla todo el tiempo, todo el tiempo. Y a mí algo que me gusta de lo contemplativo que decías hace rato de It Follows, es que, o por lo menos eso detecté, especialmente ahora que la volví a ver para grabar este programa, la fotografía de Mike Yulakis es más horizontal, o sea, no nos jala al centro de la pantalla, nos está todo el tiempo paseando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y no sé qué tipo de efecto hipnótico o dramático o alucinatorio llega a tener ese tipo de, ese constante paneo de la cámara que nos enreda antes que clavarnos en el centro, que es lo que pasaba con El Resplandor y con Halloween, que son, yo creo, las dos películas que más o menos multiplicadas nos darían un pequeño resultado de It Follows, en muchos sentidos. Sí, es cierto. En ese sentido es muy interesante porque la foto lo es todo, ¿no? En el caso ¿cómo se llama? De Shining, es de repente así la película contracultural, así, de la foto, que nadie lo dice, pero dice, ¿cómo? Terror, ya, a ver, terror a oscuras se acabó. Aquí se va a ver Ya no hay todo. todo. Todo se va a ver, no va a haber sombras, ¿no? Ni una, ¿no? O sea, todo está iluminado. Creo que nada más hay un momento ahí donde salen los esqueletos que se apaga muy al final, que se apaga la luz un ratito, pero lo ves todo, lo Pero ves, nada, todo el tiempo, sí. todo se ve y todo se ve. Duermen con la luz prendida, de hecho, Sí, ¿no? sí. O sea, todo se ve. Entonces, de repente, eso es como una paradoja para el cine de terror, ¿no? Carpenter no. Creo que retoma ese rollo clásico de sí, la oscuridad y entre Sí. menos vean mejor, ¿no? De Y hecho, que usa muy bien sus sombras, ¿no? Su personaje sale siempre de las sombras. sale de las sombras. Y también la otra es que era una película de no tanto presupuesto. Entonces, la Ujú. película tiene una gran composición, está hecha con una óptica preciosa, pero al final la luz, pues es un poco, no tiene el nivel de producción de fotografía que tiene, por ejemplo, The Thing, ¿no? Claro. La cosa del otro mundo, ¿no? Pero It Follows, pues yo creo que usa las dos muy a su favor. O sea, es una mezcla de las dos. Las secuencias de noche las utiliza muy bien, pero son secuencias iluminadas muy bonitas, donde hay sombras clavadas, donde los colores están muy contrastados y la gama está perfectamente escogida con estos tonos azules. Los colores cálidos aparecen en partes como muy bien escogidas. Y en It Follows, en términos de cinematografía, lo que es padrísimo es esto que dices, que de repente se va por... A mí me llama mucho la atención dos cosas, que de repente se toma el tiempo para hacer tomas muy clavadas o muy pachecas, que te meten en la película como ver como una hormiguita nada en la superficie del agua, que es algo que todo el mundo ha hecho, o que estás baboseando con un pastito, que eso genera ni siquiera tensión, pero genera una tranquilidad y de repente viene ¿cómo se llama? El gran giro de tuerca hacia el género del slasher. Ujú. Pero a lo largo de la película se toma estos momentos de contemplación de cosas que son importantes para los personajes, ¿no? Para tranquilizarlos, para tranquilizar al espectador. Y por otro lado, el tema del uso yo digo que es del panning secuencia, que aquí en México lo utilizaban como para ahorrarse una lana, ¿no? Entonces de repente nada Sí. más giraban el tripié y ponían los personajes para hablar, pero aquí lo que es muy interesante es que se vuelve parte del código cinematográfico de la misma película, porque lo que hace es que te excluye, es decir, la cámara va más lenta que los personajes o que el monstruo. Entonces de repente cuando sale el monstruo viene, pero la cámara se va con los personajes o con otra cosa y tú como espectador dices, no mamen, panea de Quiero regreso, ver. ahí viene el monstruo, culero, no, enfoca al monstruo, cabrón, ¿no? O sea, se quedó atrás y te lo hacen adrede y cuando la cámara termina estos paneos o panning secuencias de 360 grados, el monstruo ya llegó, ¿sabes? Y eso es muy bonito porque es la antítesis de la premisa del suspenso de Hitchcock. Es decir, Ujú. separar el espacio y el tiempo en dos lugares diferentes para que digas, no mames, ¿y qué está pasando allá? ¿Ya va a llegar o no? ¿Ya va a tronar la bomba o no? Y acá este güey comiendo cacahuates, ¿no? Y es la antítesis. Aquí te ocultan, pero sin cortar,
O sea, que habla de la exclusión o de la censura del cuadro muy a favor del suspenso. Este, Ahora que hablabas del curso de terror que vas a dar, en donde si alguien quiere hacer un guión, ahí pueden tener muy buena información. Todo esto que estamos platicando, ¿qué tanto está en el papel o qué tanto se sugiere a la hora de estar rodando para luego en la mesa de montaje decir, creo que sí vamos a utilizar aquello que no estaba en el guión y que sí se nos ocurrió grabar en aquel momento? ¿Qué tanto puede quedar en el papel en una película como It Follows estos paneos de 360, ¿no? Los momentos de contemplación, vamos a jugar con los pastitos, que se lo ponga en la pierna? ¿Eso se escribe, Emilio? Viéndolo, tú que ahora también revisaste It Follows, ¿qué tanto crees que haya estado en el guión? pues se escribe y ¿cómo se llama? Sí se escribe, pero no lo puedes escribir tan así, porque si no tendrías una novela de Stephen King. Este, o Y está de, cabrón llegarle, ¿no? o de este cabrón que escribió El Aro, güey, ¿no? Sí. Que era tiene una novela muy pacheca justo me la agarré leyendo en pandemia sobre que de repente cambian las matemáticas y es un anuncio de que todo va a empezar a desaparecer como lo conocemos. Perfecta para leer en pandemia. Bueno, pero Claro. regresando al tema de la escritura, es que no lo puedes leer como tal porque entonces tienes un guión de 200 páginas. Entonces, Ujú. como guionista y como director y productor, pues tienes que mediar, pues que tu guión tiene que viajar y convencer a la gente lo más rápido posible. Entonces, pues de repente sí, los guionistas o yo le echamos un poco más de crema en algunas cositas, pero no puede ser todo el tiempo. Y entonces ahí es donde el guión está hecho para eso, para hacer un guión en blanco, para que entren el resto de los compañeros y se den Con vuelo. espacios, ¿no? Exacto, entonces pues un poco el ritmo y el tiempo te lo vas inventando con el fotógrafo primero y con los actores, sobre todo, que son los con los que marcas el tono y el tempo y el estilo. Y y cuando llegas a la sala de edición dices, bueno, pues esta película no puede durar 3 horas, cabrón, no. O sea, por ejemplo, Belcebú le tiramos 40 minutos muy padres, que nadie va a ver porque no tiene sentido que los vean. Ok. Y descubrimos ahí, por ejemplo, que de repente, aunque es una película muy clásica en los términos que ya revisamos hace unos minutos, que expone muchas cosas y expone mucho su mitología, de repente descubrimos que de repente no explicar cosas y dejarlas fuera generaba más terror y más suspenso. Belzebú se quedó prácticamente otra película fuera del cuarto de edición, ahí en términos de mitología, porque es gigante, la mitología Ujú. judio-cristiana y popular y apócrifa es puta, tremenda y muy divertida, pero Y además se reescribe todos los días. exacto. Entonces en It Follows, pues yo no sé, o sea, no he leído el guión, me gustaría verlo. Supongo que debe ser un guión muy corto. Este, Posiblemente a lo mejor sea un guión muy literario para describir estos ambientes. Pero también lo bonito es que es una premisa muy sencilla y yo creo que eso es algo que le ayuda mucho a la película. O sea, la sencillez de la premisa es casi muy babosa Ujú. y creo que Es como ver un grupo de adolescentes jugar a la roña, ¿no? Si te alcanza y te toca, te mueres, es lo que ¿no? decía, que alguien decía, un amigo decía, es que no se puede hacer una película de un juego. Claro que sí, It Follows Sí. es las traes, cabrón, ¿no? Sí, Básicamente, It Follows, para quien no la ha visto, es las traes, pero sí da miedo, ¿no? claro. Este, y entonces yo creo que son muchas cosas que vas diseñando. Por ejemplo, sí puedes diseñar eso en términos clásicos, por ejemplo, cómo diseñar una secuencia de suspenso, ¿no? Dramáticamente tiene que tener los elementos, los personajes, las situaciones, el conflicto, todo eso para que leas. Digo, a mí me consta, la gente a la que le mandábamos el guión de Belzebú, pues le decían, no mames, esto da miedo, cabrón. Pues sí, matan niños, Pues cabrón, sí. ¿no? Y ahí empieza todo, Y ahí se imagínate. pone peor, ¿no? Ahora, la Este, secuencia inicial de It Follows es también un poco de esto sí es terror. Creo que, mm, o sea, es obvio que la película está manipulando, como dices, su mitología y hay un toque sobrenatural que afortunadamente no se explica, pero creo que la secuencia inicial
por mucho que la gente diga que It Follows no espanta, yo creo que no la vieron. La secuencia inicial del asesinato en la playa es como de, a ver, la cosa va a ir por aquí y se va a ver así, y es fuerte. Y se va a poner dura, se va a poner gacho esto, ¿no? Sí. Y sin embargo, y agradezco mucho, justo no llega a la provocación del sustito con alguien detrás de la puerta, sino es todo lo contrario, como decíamos, la mezcla entre Halloween y El Resplandor. Que al final, si la ves un poco así, sí se deschonga un poco ya más como con una película más, ¿no? O sea, ya con justo que dices de las puertas, que ve que van a matar a este personaje y se lanza a la aventura para ver si lo salva. Ahí hay una parte más construida, clásica. La secuencia de la alberca es una parte... De la alberca. Es completamente clásica en el sentido de que también, pues, o sea, ya es el clímax de la película, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, de repente, pues es donde más se suelta el chongo sin soltárselo todo. Creo que lo marcas muy bien. La película lo que tiene al final de cuentas es que es un terror muy elegante. Y esa primera secuencia, una de las cosas que no hemos hablado, plantea de golpe todos los elementos del cine de terror americano de los 80s. Sale una mujer llorando, no me acuerdo si viene sangrando, ¿no? Creo que sí. No. Pero viene como si se acabara de levantar de la cama y se hubiera puesto los zapatos de tacón. Pero bien, así sale. Pero bien histérica con unos zapatos bien de tacón. Bien espantada, sí. Semidesnuda, y perseguida. Que eso es el resumen de pues toda la saga de Halloween, de toda la saga de Viernes 13. O sea, ¿cómo se llama? El psicópata detrás de la mujer particularmente, sí. ¿No? De la víctima, ¿no? Que después se va a reponer y entrará en esos terrenos de, ¿cómo se llama? En el que de repente nos dieron personajes feministas chingones como Ripley y Sarah Connor, ¿no? O sea, de repente personajes que empiezan de víctima y acaban siendo, haciendo al monstruo pedacitos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, como dice, en ese plano está planteado eso, y lo segundo que está planteado es el tono, y el tono lo va a marcar, creo que la música. Y la música es una música, hasta donde tengo entendido, de alguien que hacía música para videojuegos de terror. Uh-huh. Y que entra dentro de los códigos del cine de terror ochentero, es decir, música electrónica, que es preciosa, y que aparte es muy arriesgada, porque de repente se satura, se distorsiona, y aparece donde tiene que aparecer. La película también tiene momentos de silencio preciosos, que eso creo que también es una virtud muy grande del ¿cómo se llama? De los compositores, o sea, saber dónde marcar. Dónde callarse. Disaster Piece. Se llaman los chavos de la música, Disaster Piece. El otro día estaba escuchando de y ahorita se me fue la película, de un compositor muy famoso, no me acuerdo si era Morricone, creo que sí, o Williams, que él creo que fue su propuesta de no poner música en la película. Se me fue el nombre, pero es una película muy, muy famosa de un director muy conocido. Porque aquí, por ejemplo, una de mis secuencias favoritas, que es justo contemplativa, en donde estamos detectando a los personajes, que vemos que ya están como tratando de ayudarse o de ayudar a esta chica que está perseguida por una, yo no le llamaría maldición, pero pues sí es una especie de señalamiento, ¿no? El del destino la marca de alguna forma. Ella se lanza para lanzar la premisa ya a medio programa. Ella, después de coger con su chavo, el chavo le dice, bueno, con alguien, ni siquiera es su chavo, va y coge con alguien, y él le dice, pues, ¿qué crees? A partir de ahora, alguien va a aparecer y te va a perseguir, y lo único que tienes que hacer es coger con alguien más para que entonces vaya a perseguir a ese alguien más. Porque si quien te empieza a perseguir te alcanza y te mata, que es lo que va a pasar, luego va a venir por mí, o sea, entonces va a la carrera hacia atrás. Y en la secuencia de la playa, donde entendemos ya la situación de camaradería entre estos chavos y vemos que ella está muy, muy asustada por lo que le está pasando, es un momento de silencio y vamos de un personaje al otro y luego vemos al otro, ¿no? Vamos repasando este grupo de amigos y ahí no hay música, y eso creo que genera una tensión bien interesante. Sí, sí. Y otra cosa que se nos estaba pasando también marcar es el tema del sexo, que es completamente medular para el cine de terror, para el slasher, particularmente los 80s, que en ese sentido el slasher se vuelve muy moralino, ¿sabes? O sea,
se tienen que morir los que cogen. Y aquí realmente no es así, ¿sabes? El sexo juega para los dos lados. No les queremos spoilerar el final, pero el final La película tiene 6 años, ya Emilio. a la goma, güey. Olvídate, aquí no hay estropeos. Pero, sí, pero van a ver en el final que al final pasa algo con, ¿cómo se llama? Con la protagónica y el personaje que es el friendzoneado, que al final se aceptan, él se sacrifica por ella, pero ella también por él, y entonces de repente se hace como una especie de candado que podría revertir la maldición o frenarla, pero que también los deja juntos para toda la vida, ¿sabes? Ujú. Y eso rompe un poco los códigos del cine terror gringo, ¿no? O sea, de que la que se tiene que salvar es la Virgen, ¿no? Entonces, eso es padre. Y ese es otro de los elementos que está deambulando en el, ¿cómo se llama? En la película. O sea, la película pues, es sobre adolescentes que cogen. Claro. Y un poco van a ser castigados hasta cierto punto por eso, ¿no? O se van a dejar castigar, que es donde yo debatía mucho con mucha gente que me decía, es una película que sataniza el sexo. Y yo decía, creo que es todo lo contrario, es una película que nos dice, si todos cogemos entre todos, a nadie le va a caer la maldición. Claro. No, porque es la otra salida es, tengamos una orgía universal, que creo que estaría muy padre, ¿no? Y liberémonos de la maldición. Creo que es una película que sí rompe este cuadro del sexo en el slasher americano, pero lo rompe para decirnos, a ver, probablemente te han dicho que coger esté mal y probablemente sientas culpas e inseguridades después de haber cogido por una noche, ¿no? Pero date cuenta que coger no está mal y que coger con amor y convicción todavía es mejor. Creo que la película sí tiene ese discurso, no lo voy a llamar liberador, pero sí de invitación a relajarse frente a un aspecto tan natural y tan humano como es el sexo. Que paradójicamente todo el cine de terror, por lo menos el ochentero, también Era lo también era contrario. liberador, porque también era el Bueno, sí, porque era el lugar donde podías ver sexo y ver sí. desnudos, y de repente decías, bueno, pues así es, ¿no? Cosa que es muy interesante, porque el sexo en el cine de terror contemporáneo casi no hay, no existe, No existe. ha sido censurado poco a poco y muy calladamente. No hay desnudos en el cine de terror. Por alguna razón, siento que es completamente moralista, ¿sabes? Ujú. Sí, para que las películas se vendan más, pero no mamen De hecho, corrígeme. pero no mamen que Viernes 13 no se vendió No, hombre. hasta la 3, Sí, sí, la seguimos viendo. hasta que mandaron a Jason al espacio, o sea, no, o sea, y no sé hasta qué, sería buena trivia, hasta qué época Jason tuvo desnudos, ¿no? O sea, las películas de Viernes 13. Entonces, sí, pues ese es otro de los elementos que amarra la película, el erotismo, ¿no? Y creo que el cine es liberador, entonces, pues bueno, pues, o sea, ¿dónde quedó ese bonito cine ochentero? Con Claro. desnudos y sexo explícito. No, nunca fue explícito. Bueno, algunos sí, pero no. La Algunos mayoría sí, no. pero este no es el caso. De hecho, aquí está cuidado ¿no? Con mucha calma, Sí, ¿no? no, aquí es súper elegante la película. Sí, ¿será por eso que incluso las películas de terror ahora están tirando más a la onda familia, casas embrujadas, que a una historia como It Follows, en donde yo empataría incluso a La Bruja? Para mí las dos películas le están diciendo a la gente, oye, pues el sexo no es malo, y crecer y madurar no es malo, y liberarte no es malo. Eso ya lo podemos platicar después, o si quieres ahora, pero creo que la tendencia del cine de terror de ahora nos lleva a cosas más como El Conjuro, o como Annabelle, o como Hereditary incluso, ¿no? En donde el terror está dentro de la familia, quizá para evitar el dato del sexo y dejarlo de lado de forma casi automática. Puede ser que sea parte de esta censura, de hacerlo más mainstream el cine, pero regresando, por ejemplo, al Faro, que es la película menos mainstream, o Midsommar, que también es una película de mucho sexo, ¿no? Ujú. Con poco sexo, ¿no? Con poco sexo. Y pocos desnudos. Creo que de repente son las que se vuelven más relevantes, porque son las que no están siguiendo los códigos, ¿no? Y no, de repente, por ejemplo, la primera temporada de Haunted Hill House es una serie muy sexual, ¿no? Sí. ¿Quién sabe qué va a pasar con las nuevas temporadas de Stranger Things? Pero pues para allá va.
Tendrían ¿sabes? que ir para allá, ¿no? Porque además están creciendo todos. No, y es una franquicia, no los van a soltar hasta que tengan la edad de Chespirito, ¿no? O sea, van a seguir peleando contra monstruos hasta que puedan exprimir la franquicia, ¿no? Y que justo van a llegar a esa edad justo de los adolescentes, ¿no? Y luego van a llegar a los adultos, y luego la van a Ujú. parar y dentro de 50 años van a hacer el reencuentro, ¿no? Los hijos. Los hijos, ¿no? El remake, ¿no? No sé, el cine de terror es interesante. Sí, 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 sí. A lo mejor por ahí viene el tema de la censura, ¿no? De repente. Y por otro lado, también se ve claro, así clarísimo, que como este miedo al fracaso y a explorar nuevas cosas, que tienen los estudios y decir, no, mejor, pues, güey, hagamos remakes de todo y, a ver, saquen los libros viejos y saquen y vamos a hacer reboots y cosas que ya estén probadas. Para ir cerrando, Emilio, yo creo que It Follows es una película tan bonita, tan redonda, de tanto suspenso cercano, porque pues, creo que mucho del juego de terror que hay entre lo que pasa en la película y lo que nosotros estamos sintiendo es que pues, eventualmente alguien nos va a seguir o nos han seguido o te has sentido perseguido. Prácticamente el total de la población humana ha tenido inseguridades y culpas después de una relación sexual, que es como la suma de los elementos que tenemos aquí. Es un terror muy cercano, ¿no? No hay, los juegos, los efectos visuales no están apuntando a una exhibición exagerada de las cosas, ¿no? Simplemente están punteando algunos elementos para que se vean como se tienen que ver, sin exagerar y sin explotar enfrente de nosotros. Era la palabra que yo estaba buscando. Sí, y la otra es eso, creo que tampoco no sé si lo mencionamos o no, pero la película, en tratar de romper estos códigos, también está planteada un poco como una pesadilla, es decir, es una peli muy surrealista. Entonces parece que hay un cuidado grande en, por ejemplo, en que no haya tecnología, en que los autos sean retros, pero ninguno es de la Ujú, misma época, que están ujú, vestidos de repente con chamarras, como en la Ciudad de México, ¿no? Que sales con un chamarrón y luego ya tienes que andar encuerado. sí. Y eso hace que la película no tenga ese arraigo y sea un poco como muy pesadillesca, ¿sabes? Y eso creo que es una de sus grandes virtudes, pero también es de las cosas que le generaron foco, es decir, no es una película tradicional o académica o tradicional. Otra cosa que quiero mencionar antes de cerrar, porque sí es importante, yo creo que hay una película que se parece mucho, que A no sé ver. si mucha gente la ha visto, pero es una película mexicana que se llama La Puerta, es un cortometraje de Luis Alcoriza, que sale en una antología, iba a ser una antología con Ismael Rodríguez, Chan Ureta y, bueno, ellos tres, pues, ¿no? Pero al final nada más quedó este díptico de La mujer del carnicero y La Puerta. Pero La Puerta es una película de un cortito de Alcoriza que es mucho mejor que La mujer y el carnicero por mucho. Pero, pero ese es It Follows. O sea, para quien no la haya visto, se las cuento. Y es como It Follows, no se las spoileramos porque el chiste es verla. Pero básicamente es los mismos los mismos aristócratas del Ángel Exterminador en una fiesta super fifí. Y de repente en un closet lo abren y viene caminando alguien, una sombra, humanoide. Pero no se sabe bien si es un monstruo, si está deforme, y la gente, los invitados empiezan a remolinar y empiezan a hacer especulaciones, pero cuando ya viene muy cerca le cierran y los inquieta mucho. Y la vuelven a abrir y viene desde atrás. Y entonces se repite esto varias veces. ¿Te acuerdas de esa peli? Yo no la he podido ver, o sea, sé de la que hablas, pero no la he podido ver. Tristemente, como todo nuestro cine, está muy mal digitalizada y Ok, perdida, pero al alcance de la piratería en el YouTube. muy bien. Y pero véanla, o sea, yo creo que no sé si la vio este hombre, no creo, pero tiene este rollo surrealista, buñueliano, del guionista, Onírico. onírico del guionista de Buñuel, que era Alcoriza y que es también uno de Ujú. los mejores directores españoles mexicanos, ¿no? Más bien mexicanos, y que al final Alcoriza hizo como películas, un par de películas ahí de terror, una muy mala que se llamaba con Maribel La Guardia, que la correteaban por un edificio, que era como la contrapropuesta para pues, el slasher gringo. Pero, No es terror en cajes negros, ¿o sí? sí,
¿Es terror en cajas negros? Sí, que nada más sube y baja, pero pues, digo, yo soy fan de esa película. Pues a todo el que sea fan de Maribel La Guardia es fan. Pero la peli es muy básica, pues, ¿no? Sí, no, pues es terror y en cajas negros, así, tal cual. Tal cual. Bueno, pero chequen esta de La Puerta. Si les gustó It Follows, chequen esta de Luis Alcoriza y podría ser una muy buena puerta para ver todo el cine de Alcoriza. Exactamente. Y eso sería también prueba de que otra exigencia además que la prensa tiene siempre en películas en películas de terror, es que no hay nada, no me está proponiendo nada nuevo. Pues es que nadie ha inventado el hilo negro. Si vio o no vio La Puerta para escribir y dirigir It Follows, da lo mismo. O sea, el asunto es saber que no importa qué te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Cómo te lo cuentan, totalmente. Y el cómo en It Follows creo que es todo, ¿no? Sí, no hay spoiler en It Follows, ¿no? O sea, no. Lo que les digamos o lo que hayan escuchado no tienen, sí. Es puro rollo, siéntense con unas palomitas en la noche o un trago, y se les van a caer los pantalones del susto. Porque esa es otra cosa, creo que la película posiblemente no es de sustos, es inquietante. Muy inquietante. Por el tema, ¿no? Ya hablamos del sexo y todo lo que te hace pensar, recordar, por cómo lo expone, por incluso la amenaza misma, ¿no? Que es una amenaza que simplemente no se va a detener y que va a llegar a ti tarde o temprano. O sea, por mucho que corras, porque además corren en la película, se suben a la bici, se suben al coche, ¿no? Se meten a la alberca. Por mucho que corras, tarde o temprano te va a alcanzar. Creo que no hay nada más inquietante que eso. Es como el coronavirus, cabrón. Es como el coronavirus, ¿no? O sea, te vas a cuidar. Pero algún día probablemente ahí está, y cuando abras mal la puerta, se va a meter. Se va a meter, cabrón. ¿Algo más que quieras agregar, Emilio, sobre el peliculón It Follows? Pues no, la verdad es que creo que es un clásico moderno. Creo que es lo que marca la era del cine de autor o de arte, que yo sé que es más para mercadearlo y está bien, pero que también abre una puerta para que regrese el surrealismo al cine, que es un poco de donde nació el cine, ¿no? O sea, claro. Tiene este rollo siempre onírico, hasta la película más sencilla es un poco onírica, ¿no? Sí, y yo nomás agregaría que el cine nos explica, se siente. Y si nos movemos un poco más hacia lo onírico, que se nos ha olvidado mucho, como espectadores y como cineastas, creo que vamos a empezar a reconectar con un arte que lo platicábamos antes de abrir los micrófonos. Por lo menos en esta pandemia nos ha mantenido cuerdos a todos y a todas, contándonos una serie de locuras interminables como lo que hace It Follows. Sí, es una muy buena película de pandemia. Ahora que lo dices, pues sí, ahí viene el pinche monstruo, pero no sabes quién lo trae. No sabes cómo se ve, cómo es, ¿no? qué te va a hacer, ¿no? O sea, porque hay unos que nada más les hace cosquillas y a otros, pues no, sí los pone. A otros no. Pero bueno, ahí está nuestra gran recomendación alrededor de It Follows. Emilio, mil gracias por haber venido a platicar con nosotros. De verdad te lo agradezco, te mando un abrazo y todo el cariño de la gente de Cine Garage y el mío. Igual, y qué bueno que lo sigan haciendo. Chéquense La Puerta de Alcoriza y It Follows. Se van a espantar y a divertir mucho. Gran peli para estar encerrado. Para estar encerrado. Tus redes, Emilio, por si alguien te quiere preguntar del curso o de cualquier otra cosa. En @Don Emilio Portes, en Instagram y Twitter. Y Facebook, no sé, Emilio Portes. Pero en Twitter es donde más contesto. Donde más está, ahí se los dejamos. Mil gracias, Emilio. Muchísima suerte y nos veremos pronto. Gracias por la invitación y qué gusto verte de nuevo. Y sigan reseñando cine de terror y reseñen más cine de terror mexicano, muchachos. Lo vamos a hacer. Y ya nos aventamos uno de Macario, que no es terror, pero no, tú sabes que me gusta el cine mexicano. Macario, qué bruta, ¿eh? Bueno, ya gracias. Estuvo. Nos vemos. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.